Estamos aquí como cada viernes en Radio Mantra FM 91.9 desde Argentina al mundo en mi programa radial Sanarás cuando deseas hacerlo. Mi nombre es Sui Mei Chung, soy escritora de la primera trilogía de autosanación, libros basados en el estudio y aprendizaje de nuestro árbol genealógico. Como bien saben, siempre me gusta informar, dar a conocer acerca de todos los patrones, de las bases de nuestro árbol genealógico, porque sin duda tener este aprendizaje nos permite comprender nuestra vida. Estudiar nuestro árbol genealógico nos permite encontrar respuestas a muchas situaciones de nuestra vida, comprender el origen de nuestras heridas emocionales y, por supuesto, comprender el vínculo que nos une a papá y mamá. Hoy tengo un tema muy interesante que se llama el rango de hermandad. El rango de hermandad es algo muy importante dentro del árbol genealógico, ya que define los roles, pero también nos muestra cómo es el vínculo de los padres con cada uno de los hijos. Muchas familias, al tener dos, tres, cuatro hijos, porque hoy día no se tienen más de tres o cuatro, por lo general, se sorprenden y dicen, qué extraño, ¿por qué este hijo no presenta interés en la literatura? ¿Por qué no tiene interés en las matemáticas? ¿Por qué es tan rebelde? ¿O por qué es tan tímido? ¿O por qué es tan apasionado a diferencia de sus hermanos? Siendo que nosotros hemos criado a todos los hijos iguales. Vamos a hablar de una estructura familiar regularmente tradicional, donde los padres envían, vamos a colocar un caso de los tres hijos, ¿ya? Envían a los tres hijos al mismo colegio, los tres hijos reciben la misma educación escolar. Los tres hijos son bautizados. Los tres hijos tienen las mismas vacaciones. Los tres hijos reciben lo mismo en relación a lo material. Sin embargo, cada uno de los hijos es completamente distinto y tienen distintos vínculos con los padres. Uno de ellos tiene más afinidad, más acercamiento, el otro parece estar más ausente, el otro realmente tiene conflictos con papá y el otro hijo con mamá. ¿A qué se debe esto? Cada hijo, aunque haya tenido los mismos padres, en realidad tiene padres distintos. Porque no es lo mismo ser el hijo de una madre adolescente de 18 años que ser el segundo o el tercer hijo de un matrimonio donde la mujer tiene 25 o 30 o 35 años. Vamos a imaginar un caso muy común de una madre, de una mujer, de una adolescente que queda embarazada a los 18 años. Entonces se va con el padre de este hijo. Aquí tenemos a dos adolescentes donde aún tienen bastante de inmadurez con respecto a la vida. Hablando desde la neurociencia, ¿cierto? Sus cerebros no están completamente desarrollados ni terminados. Su corteza prefrontal, donde deciden, ¿cierto? Donde aprenden la razón, la lógica, el comportamiento social, tampoco está completamente desarrollado. Por lo tanto, tenemos adolescentes niños haciéndose cargo de un nuevo bebé. Vamos también a suponer que este padre de 20 años está recién comenzando los estudios. Muy probablemente lo que ocurrió en mi caso, el papá tuvo que dejar su carrera para comenzar a trabajar por mi nacimiento. Entonces tenemos a jóvenes, adolescentes, jugando ya el rol de adultos y de padres. Luego viene el segundo hijo. El segundo hijo, por lo general, es inesperado y no planificado en la mayoría de los casos. Si el primer bebé, el primer hijo es varón, la tendencia, por lo general, es que se espera que el segundo bebé sea niña y viceversa, nada más que una tradición familiar. Se espera, ya, por lo general.
El segundo hijo tiende a ser más solitario, más independiente que el hijo mayor, ya que los padres colocan menos atención, hay menos obsesión, hay más relajo también y por supuesto hay más experiencia. O sea, comprenden los padres que el primer hijo cuando llora se desesperan, el segundo cuando llora lo dejan llorar un poco, hay un relajo que el segundo hijo lo vive simbólicamente en la mayoría de los casos como un abandono. Luego, con el tiempo, o quizás seguido, viene el tercero o el cuarto hijo. Por lo general, en algunos casos, viene el último hijo con bastante diferencia del penúltimo. Puede ser entre 6, 7, 11 años, me ha tocado ver hasta 15 años. Cuando es así, puede ser un hijo no deseado, no planificado, o bien los padres al ver que sus hijos van creciendo tienen el deseo de seguir acompañados, ya que este bebé también une a la pareja porque los hace estar enfocados en este último bebé. Este bebé ocupa la atención de papá y mamá y también distrae, en la mayoría de los casos, la mala relación de los padres. Por lo tanto, aquí tenemos a tres hijos de los mismos padres con distintas experiencias de vida. En el caso de ustedes, están escuchando este podcast, están escuchando esta radio, sin duda han leído libros, sin duda ya han realizado o han participado de cursos, de terapias y se dan cuenta que somos distintos. Yo no soy la misma persona, no soy la misma Sue May de 18 años completamente perdida, completamente deprimida, con deseos de morir. Yo tuve fuertes depresiones en mi adolescencia que no me comparan para nada lo que soy hoy día, en la actualidad, con deseo de vivir, de disfrutar la vida, de cuidarme, de cuidar mi salud, de cuidar mi cuerpo, mi energía y sobre todo de entregar información que les permita a ustedes motivarse, sanar y continuar esta vida con la mejor gana, energía y mucha pasión. Entonces tenemos estos rangos de hermandad. Por lo general se dice que el hijo mayor tiene más afinidad con el padre y el segundo hijo con la madre y el tercer hijo suele ser con la mamá. En la mayoría de los casos, cuando la madre se siente muy sola y se siente abandonada o tiene depresión, tiende a tomar a este hijo como el hijo bastón y que se va a hacer cargo simbólicamente de papá y mamá o de ambos. Aquí ocurren ciertos conflictos con los hermanos. Porque como cada hermano ha sido criado distinto y no se dan cuenta porque ellos han entregado al mismo colegio supuestamente la misma educación, pero los padres son distintos. Una madre de 18 años no es lo mismo que una madre de 30, 35 años donde ya ha tenido una experiencia de vida, donde ya ha conocido la vida, donde ya ha madurado, donde sus prioridades han cambiado, donde sus vínculos emocionales también y sus proyecciones de vida absolutamente. Y esto también afecta a nivel de pareja. Por lo general, el hijo mayor, en Chile tenemos una frase que dice, paga los platos rotos. El primer hijo es el experimento de la pareja. Se espera en muchos casos con mucha emoción, con mucha alegría y cuando realmente es un bebé no deseado o no es esperado, se espera con mucha angustia, mucha tristeza. Y estas emociones también son cargadas directamente al bebé. Entonces tenemos un primer hijo que sufre las consecuencias y heridas principalmente de estos padres que están completamente heridos. Estos padres se prometieron nunca repetir el maltrato, los gritos o la violencia de sus propios padres y se encuentran tristemente repitiendo el mismo patrón de conducta. Se ven repitiendo la misma autoridad, los mismos castigos, las mismas palabras, la misma violencia. Entonces el primer hijo crece bajo una estructura muy dura, muy rígida, donde los padres proveen en la mayoría de los casos la educación, la disciplina, la alimentación y ven que todas las necesidades externas del niño estén completamente cubiertas. Pero no hay una atención emocional, no hay un cuidado especial con estos niños porque son padres adolescentes. Apenas están descubriendo la importancia de las emociones en ellos mismos
Y si ellos no recibieron esta atención y este cuidado de sus padres, es muy difícil que la puedan entregar. El hijo del medio, dentro de la psicología, pasa a ser el niño olvidado, el niño abandonado. También se habla dentro de la biodescodificación y del transgeneracional. Este niño comprende vivir en su propio mundo. Tiende a ser más apegado de la madre, ya que el primer hijo pasa, en la mayoría de los casos, a tener más atención de papá, ya que papá ve que la madre tiene que estar más con este bebé, el relevo se hace hacia el padre, por lo general. Entonces, este segundo bebé crece también con esta ausencia de papá, no tiene toda la atención que tuvo el primer hijo, busca más el apego de la madre, pero la madre también está muy agotada, ya tiene un hijo que hacerse cargo, más un segundo hijo que no solamente son las atenciones de un recién nacido, sino que todos los cambios biológicos que vive la madre con respecto al cambio físico, a las hormonas, con respecto a las neuronas también, con respecto a ese cansancio y agotamiento que se produce luego de un parto y todo lo que la madre debe recuperarse durante la lactancia, además de hacerse cargo de este hijo. Por lo tanto, la entrega que se le da al segundo hijo es muy distinta que a la primera. Luego ya llega a ser como se usa mucho la broma, ¿cierto? El tercer hijo es el rey. El tercer hijo no pide permiso, hace. Los hijos mayores le abren el camino a los hijos menores. En un principio los hijos mayores no tenían permiso para salir, no tenían, tenían horas muy estrictas para llegar al hogar, eran muy restrictivos con respecto a los permisos y los padres completamente autoritarios. Luego los padres vamos cambiando. A medida que pasan los años nos damos cuenta que tanta disciplina y tanta estructura agota y que genera mucha discusión y los padres ya no queremos estar peleando con los hijos, ya estamos más ocupados y más preocupados de otras cosas, de la casa o de deudas, del auto, de cambio de trabajo. Por lo tanto, el hijo, el tercer hijo, pasa a ser una de las preocupaciones o de las ocupaciones de la familia. Los hijos mayores tienden a ocuparse también de los hijos menores cuando hay muchos hijos. Entonces, los hijos menores tienden a tener más permiso, donde también dentro de las heridas emocionales se vive como un abandono. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Ocurren diferencias y celos entre los hermanos, porque siempre existe el hijo preferido, aunque papá y mamá digan que no. Y cuando yo he hablado con ellos me dice, bueno, ¿cómo no va a haber el hijo preferido si esta hija es mucho más atenta conmigo? Esta hija es mucho más dulce, más amorosa, pero porque también el trato que tú tuviste con este hijo fue especial. Si tú en el segundo embarazo, por ejemplo, tenías diferencias con tu pareja o con tu matrimonio, te sentías sola, abandonada, había muchas discusiones, tú vas a estar mucho más centrada en este bebé. Quizás vas a haber llorado mucho en este embarazo y el vínculo con este hijo es emocionalmente más fuerte. El primero quizás lo vivieron a dos, el papá estaba más pendiente del primer embarazo, escuchaba juntos los latidos del corazón, colocaba música y el segundo tiene toda esta carencia y nace en un contexto familiar distinto. Estos rangos de hermandad se ve, por ejemplo, se han hecho experimentos con cerditos donde elegían a un cerdito número 4 con un papá, una cerdita número 4 y un papá de número uno, ya dentro de sus respectivas familias de cerditos y se juntaban. Y cuando estos cerditos tenían más cerditos o chanchitos, como decimos en Chile, se daban cuenta que si el papá era el hijo primero, el chanchito primero tenía más afinidad con este primero, estaba más apegado, estaba más junto, el papá mostraba más preferencia, así como si esta cerdita, esta chanchita era la tercera, ¿cierto? Tenía más afinidad con el chanchito tercero, tenía más cuidado, sentía más protección y estaba más apegado emocionalmente y ocurre también en la mayoría de los casos con el rango de hermandad. Si la madre es la hija segunda, puede tener más afinidad con el hijo segundo y si el padre el primero con el primero. Eso no es una ley, es una tendencia. ¿De acuerdo? Así que no empiezan a buscar y decir, no, yo soy el hijo mayor
y mi hijo preferido el último, eso pues todo puede ser. Estamos hablando de una tendencia, pero hoy día donde la comunicación es distinta, donde hay más información acerca de las emociones, favorablemente el vínculo con los hijos es distinto y mucho mejor a lo que se vivió en mi generación y generaciones pasadas. Estas crianzas de los hijos suele ser distinto, especialmente en la etapa adulta. Yo te lo voy a explicar. Pero antes te quiero decir que estamos aquí en Radio Mantra 91.9 desde Argentina a todo el mundo. Si eres emprendedor, si tienes tu propio emprendimiento, si eres terapeuta, coach y te gustaría que tu terapia, tu trabajo se conociera en todo el mundo, nos puedes contactar para ser entrevistado en nuestro programa y también tenemos la posibilidad de que puedas ser auspiciador y así tus productos, tus terapias pueden ser conocidos a través de todo el mundo por Radio Mantra FM 91.9 porque además nuestro programa se transmite en diferido en distintos horarios y además se puede ver en diferido a través de podcast y en mi canal también de YouTube y en el canal de Radio Mantra. Volviendo a lo que estaba hablando, el rango de hermandad de estos tres hermanos tiende a mostrarse mucho conflicto en la etapa adulta. Vamos a suponer que uno de los padres está enfermo, delicado de salud, y los niños tienen, los niños, ya los adultos tienen que cuidar a estos padres. Vamos a ver que inmediatamente uno de los hijos o una de las hijas muestra interés inmediatamente, preocupación y dice, ya hay que pedirle hora a la mamá, al papá hay que buscarle esto, tenemos que, y otros hijos están completamente desvinculados emocionalmente. Algunos dicen, dime dónde hay que pagar y yo pago, y otros hijos simplemente no quieren ni saber ni tampoco quieren pagar. Y aquí los padres, los hijos dicen, oye, pero tú no puedes ser tan frío con mi mamá, pero ¿cómo no voy a ser frío con esta señora? Mira cómo me trató, nunca te trató así, la mamá siempre nos trató con amor. Y, o con el padre, yo con este viejo no lo quiero ver, fue siempre muy miserable, me trató muy mal, pero ¿cómo puede hablar así del papito si fue tan tierno, tan amoroso? Entonces, stop. Aquí tenemos que hacer una mirada consciente. Estos hijos, cada uno de los hijos tiene razón. Así como expresan su dolor, es como vivieron o revivieron el vínculo con papá y mamá. Así como un hijo, por ejemplo, vamos a suponer un caso de tres hijos donde el padre tiene grandes discusiones, mucha violencia con la madre, mucha violencia física con los hijos y finalmente se separan y el padre se va. El primer hijo vive la partida del padre con bastante alivio y felicidad. Dice, por fin se fue este hombre que nos torturaba en la familia y que nos causaba tanto dolor. El hijo del medio puede ser una niña que tenía mucha cercanía con papá y si bien hablaba poco y el papá comunicaba poco, ella se sentía vista y amada en las oportunidades que tenía con papá y el papá nunca fue violento con esta hija. Y esta hija, que también es hipersensible, cuando el papá y la mamá peleaban, ella prefería irse, por lo tanto bloquea este recuerdo doloroso y solamente se queda con el tiempo que ella disfrutó de papá. Y el hijo menor, vamos a imaginar que era demasiado, demasiado apegado. El padre no quería a este hijo. Este es un hijo que nace por el deseo de la madre, pero este hijo lo busca a papá y quiere jugar y papá está cansado y bueno, y lo vive realmente como un gran abandono. La hija del medio lo vive como una tristeza también y el hijo menor incluso lo puede vivir como un rechazo. Entonces, un mismo episodio, una misma situación, se va a vivir de manera distinta en cada uno de los hijos, dependiendo el nacimiento, dependiendo el vínculo que tengan con mamá, pero especialmente con papá, en este caso, que se va de la casa. Llega un momento que de adulto también tenemos que madurar y tenemos que dejar de rogar y pedir la atención que no tuvimos. Es que si me hubieran dado, es que porque no lo hicieron, vamos a tener que madurar también y aceptar que lo que no nos dieron no lo van a dar y lo que hicieron ya lo hicieron. Y hay que vivir este duelo, hay que llorarlo si necesitas hablarlo, háblalo, si necesitas escribirlo, escríbelo, pero lo que yo no aconsejo, pero si lo quieres hacer, lo haces,
es enfrentar a este padre y decirle, es que me pegaste tanto, viví todo esto y realmente entrar en este dolor, porque puede ser que el padre te diga, eso nunca pasó. ¿Qué haces tú con esta negación? ¿Qué haces tú con este dolor? ¿Vas a entrar en una impotencia? ¿Vas a entrar en una violencia? ¿Vas a querer convencerlo? A veces, en algunos casos, los hijos confiesan este dolor y hay padres o madres que dicen, por favor, perdóname con el alma, ¿qué más? Dime, ¿qué más yo hice que no recuerdo y quiero pedirte perdón? En algunos casos lo niegan completamente, en algunos casos es un gran conflicto porque dice, ahora vienes a sacar estas cosas y más encima estás mintiendo. Entonces es bastante doloroso, muy doloroso, por lo que por lo general yo aconsejo de hacer lo que realmente tienes en tu corazón, pero sin expectativas. Es decir, si siento que lo quiero contar, lo voy a contar porque a mí me hace bien, porque yo necesito liberar esta pena, necesito que me escuchen, pero no esperando el reconocimiento o el perdón o no sé qué expectativas tienes en tu mente, porque es muy probable que no se cumplan y que quedes con un dolor aún más grande. Entonces, como adulto, es necesario recapacitar pero por nosotros, porque necesitamos nosotros liberarnos de este dolor y aquí es donde entran los podcasts, las terapias, los libros, buscar esta ayuda que te puede permitir liberar este dolor y poder avanzar. Como ustedes saben, yo trabajo la terapia transgeneracional evolutiva, que es un estudio profundo de nuestro árbol genealógico. Gracias a esta terapia te permite comprender el vínculo con papá y mamá, comprender el origen emocional de tus dolores o traumas, comprender por qué siempre elijo el mismo patrón de pareja o, por ejemplo, por qué tengo esta dificultad para generar dinero y mucho más. Si quieres tener una sesión privada conmigo, me puedes contactar al número de teléfono que aparece aquí en pantalla o también al email. Y podemos juntos, ¿cierto? Te voy a poder ayudar y guiar a encontrar tu paz y sobre todo a aclarar estas dudas y liberar el dolor. En estos rangos de hermandad es importante que cada hermano comprenda el dolor del otro sin juicio y sin crítica. Es importante que podamos aceptar que nuestro hermano vivió otra realidad y que tiene un vínculo completamente distinto, o mucho mejor o mucho peor que el mío. Y una cosa distinta es cómo podemos hacer para ayudar a estos padres. Dentro de mis capacidades, ya lo hago por amor, por agradecimiento por la vida y porque hoy día tú tienes más conciencia que tus padres, tienes más conciencia de entregar y de dar amor. Es posible sanar, aun cuando nuestros padres ya han partido de este plano terrenal. Escribiendo cartas, expresando tu dolor, es siempre, siempre liberador. Muchas veces nosotros a lo mejor hemos estado tristes en nuestra adolescencia, muy, muy ofuscados y hemos hablado con este gran amigo, esta gran amiga y lloramos y liberamos y después decimos, muchas gracias, me hizo tan bien hablar contigo, pero nada cambió. Es decir, la amiga no solucionó nada, no borró nada de mi pasado, no hizo que no sucediera, pero el hecho de poder tener un espacio de abrir mi corazón y poder exprimir y hablar este dolor libera absolutamente y es también la terapia que yo realizo y realizan muchas personas de mi escuela transgeneracional evolutivo. Sin duda, escuchar todos los programas que se transmiten aquí en Radio Mantra FM 91.9 de Argentina al mundo te permite tomar conciencia, te permite sanar tu propia historia y sobre todo evolucionar y encontrar tu paz. Espero que este mensaje, ¿cierto? Y esta información de los rangos de hermandad te haya gustado. Muchas gracias, bendiciones.